¿Sabías que, incluso con buenas intenciones, muchos cometen dos errores al orar que podrían estar saboteando por completo su conexión con Dios? Puede parecer extraño, pero la forma en que oras podría estar alejando las respuestas que tanto buscas. Y lo más interesante es que estos errores son más comunes de lo que imaginas. Si estás orando pero sientes que tus plegarias no son escuchadas, es probable que estés cayendo en uno de estos dos grandes equívocos. Pero no te preocupes, hoy vamos a revelar cuáles son esos errores y, lo más importante, cómo evitarlos para que tus oraciones sean poderosas y efectivas. ¿Tienes curiosidad por descubrir qué puede estar impidiendo tu conexión espiritual? La oración es mucho más que palabras dichas de manera mecánica. Debe ser un diálogo íntimo, una conversación personal entre el alma y Dios. Jesús nos enseñó que orar no es una tarea para impresionar, sino un momento para abrir el corazón de manera sincera. Y esto se puede hacer en cualquier lugar, ya sea en silencio en tu habitación o en un momento de reflexión durante el día. Lo importante es que la oración refleje una conexión verdadera con Dios, donde el foco esté en compartir y escuchar, no en impresionar. Los errores al orar, como buscar la aprobación de los demás, solo te alejan de la verdadera esencia de la oración. Muchas personas creen que la oración debe ser algo complicado, lleno de rituales y frases sofisticadas. Pero piensa bien, cuando hablas con alguien a quien amas, ¿hablas de manera rebuscada o simplemente compartes lo que está en tu corazón? Jesús nos llama a esa simplicidad. Cuando ores, sé genuino. Si algo te preocupa, háblalo con Dios. Si algo te alegra, celébralo con Él. La oración no es una actuación, es una comunicación directa con el Creador. Comete menos errores al orar, simplificando tu enfoque y poniendo tu verdad al frente. Además, recuerda que la oración no es una petición constante de favores, sino una forma de alinear tu voluntad con la de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado solo por lo que queremos? ¿Y cuántas veces nos hemos detenido a preguntar qué quiere Dios para nosotros? Ese es el verdadero secreto de la oración efectiva. Aprender a reconocer que muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Orar con esta conciencia es dejar que Dios guíe nuestros caminos. Y hablando de esto, ¿has pensado en cómo el error de orar para ser visto por otros puede ser aún más perjudicial? Cuando Jesús habla sobre los hipócritas, está alertando contra la práctica de usar la oración como una forma de autopromoción. Aquellos que oran solo para parecer más espirituales están cometiendo un grave error. Lo que debería ser una conversación íntima con Dios se transforma en una exhibición pública para ganar aprobación humana. El corazón de la oración es la sinceridad, no la imagen que se proyecta. Después de todo, ¿de qué sirve parecer espiritual para los demás si, en el fondo, la conexión con Dios es superficial? Orar con el objetivo de impresionar lleva a una fe superficial y vacía. Es fácil caer en la trampa de querer ser visto como alguien de gran espiritualidad, especialmente en ambientes donde la religión tiene un papel importante. Pero Jesús nos desafía a ir más allá de las apariencias. Él desea que nuestra oración sea auténtica, sin la preocupación de lo que los demás piensen. Imagina lo liberador que sería orar sin preocuparte por las miradas ajenas, solo por lo que Dios piensa de ti. Ese es el camino que Él propone. Evita cometer ese error de buscar reconocimiento humano, cuando lo que realmente importa es tu relación con lo divino. Además, las oraciones hechas para exhibir piedad son solo palabras vacías ante los ojos de Dios. Él conoce el corazón detrás de las palabras y no se impresiona por los discursos grandiosos. El verdadero poder de la oración está en la humildad y la verdad que lleva. Cuando Jesús condena este tipo de hipocresía, nos está invitando a un viaje de autenticidad. La oración no es un escenario, y cuanto antes comprendamos esto, más profunda será nuestra conexión espiritual. Y hablando de esto, hay otro error que muchos cometen: las repeticiones mecánicas, creyendo que Dios necesita interminables palabras. Jesús nos advierte sobre el uso de repeticiones mecánicas durante la oración. Él sabía que muchos creían que, al repetir palabras innumerables veces, lograrían convencer o influir en Dios, como si Él se moviera por la cantidad de palabras y no por la sinceridad. Orar de esa manera es como si tratáramos de recitar fórmulas mágicas, esperando un resultado automático. Pero la oración no funciona así.
Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos, y por eso la calidad de nuestras palabras es mucho más importante que la cantidad. Imagina a un niño que, al pedir algo a su padre, lo hace de manera automática, sin prestar realmente atención a lo que está diciendo. Esto no crea una conexión, solo repite frases sin significado. De la misma manera, muchos caen en este error al orar. Repiten palabras o frases sin reflexionar sobre lo que están pidiendo o agradeciendo. En lugar de eso, Jesús nos llama a una oración consciente, donde cada palabra tenga peso y valor. Orar de manera repetitiva y mecánica es como hablar sin escuchar, sin estar realmente presente. Evita cometer este error y busca la sinceridad en cada oración. Lo más interesante es que, al contrario de lo que muchos piensan, no es la extensión de la oración lo que importa, sino la profundidad de la intención. Jesús nos muestra que la simplicidad de una oración sincera vale mucho más que 1000 palabras vacías. Orar no es una obligación ritualista, es un privilegio de comunicación con el Creador. Por lo tanto, si en algún momento te encuentras cayendo en la tentación de orar de manera automática, detente y reconsidera tus palabras. Tal vez sea el momento de aprender del ejemplo que Jesús nos dejó. La oración del Padre Nuestro, una lección de profundidad en pocas palabras. Jesús nos dejó una guía poderosa en la oración del Padre Nuestro. No se trata de una fórmula rígida, sino de un modelo que revela las prioridades que debemos tener al comunicarnos con Dios. Nos enseña a comenzar reconociendo la santidad y soberanía de Dios, poniendo el foco en su reino y su voluntad antes de cualquier pedido personal. Es interesante cómo, muchas veces, nos apresuramos a pedir lo que necesitamos, sin antes alinear nuestra oración con la voluntad divina. Jesús nos muestra que la oración comienza con entrega, con el reconocimiento de que los planes de Dios son más grandes. Al orar el Padre Nuestro, aprendemos a pedir por nuestras necesidades diarias, pero sin exagerar. Nos recuerda pedir el pan de cada día, una referencia a lo esencial, sin caer en la tentación de pedir excesos. Esto nos enseña a llevar una vida equilibrada, dependiente de Dios, pero sin avaricia. Y además del pan, Jesús nos orienta a pedir perdón por nuestros errores y la capacidad de perdonar a los demás. Este es un detalle que muchos ignoran al orar, el poder que hay en el perdón y la reconciliación. La oración del Padre Nuestro va mucho más allá de las palabras. Es un cambio de actitud. El Padre Nuestro también nos protege del mal. Al pedir ser librados de la tentación y del mal, reconocemos nuestra vulnerabilidad y la necesidad de protección divina. Es una oración que cubre todas las áreas de la vida, espiritual, física y emocional. Pero lo más interesante es que Jesús nos enseña a orar de manera simple, directa y con confianza de que Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Si aún cometes el error de orar sin un propósito claro, el Padre Nuestro puede ser el camino para redescubrir el poder de una oración intencional. ¿Y la fe? ¿Has pensado en el papel crucial que juega en la oración? La oración sin fe es como una semilla sin suelo. Jesús deja claro que, para que una oración sea efectiva, debe ir acompañada de fe. No basta solo con pronunciar palabras, es necesario creer que Dios está escuchando y que responderá en el momento adecuado. Es aquí donde muchos cometen un error crucial. Oran sin realmente creer que algo va a suceder. La fe es el elemento que transforma la oración en un acto poderoso. Cuando oramos con confianza, estamos declarando nuestra total dependencia de Dios y nuestra confianza en su sabiduría. La fe nos mueve a esperar pacientemente la respuesta, sabiendo que llegará en el momento perfecto. La perseverancia también camina de la mano con la fe. Muchas veces, la respuesta a nuestra oración puede tardar, y es ahí donde la fe se vuelve aún más importante. Jesús nos enseña a seguir orando, incluso cuando parece que nada está cambiando. Orar con fe no significa que veremos resultados inmediatos, pero confiamos en que Dios tiene el control. Quien tiene fe sabe que Dios siempre responde, aunque sea de una manera diferente a la que esperamos. Entonces, si en algún momento sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas, pregúntate, ¿realmente crees en el poder de la oración? Un ejemplo claro de esto se puede ver en situaciones de la vida diaria.
¿Cuántas veces has visto a personas rendirse ante la primera dificultad? De la misma manera, muchos dejan de orar porque creen que Dios no está respondiendo. La fe nos enseña a confiar, incluso cuando no vemos resultados. Si oras sin fe, estarás cometiendo uno de los mayores errores al orar, porque la oración sin fe es como una puerta cerrada sin llave. La fe es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Ahora, vayamos más allá. La oración debe ser una práctica continua y no solo un acto aislado, ¿verdad? La oración no debe ser algo reservado solo para momentos de crisis o necesidad. Jesús nos enseña que la oración es una comunicación constante con Dios, como una conversación que nunca termina. Imagina cómo sería tu relación con un amigo si solo hablaras con él cuando necesitas algo. La verdad es que cuanto más te comunicas con Dios, más fuerte se vuelve esa relación. Orar a lo largo del día, ya sea en silencio en el trabajo, durante un trayecto o en momentos de estrés, crea un vínculo poderoso y una intimidad única. Y muchas veces es en esos diálogos simples donde encontramos las respuestas más profundas. Al mantener esta práctica de oración continua, comenzamos a ver la vida desde otra perspectiva. Aquello que antes parecía un obstáculo insuperable se convierte en una oportunidad para confiar más en Dios. Y esta comunicación no necesita ser formal o elaborada. Puede ser tan simple como agradecer por el día que comenzó o pedir orientación para una decisión importante. El error que muchos cometen al orar es pensar que necesitan un ritual completo para hablar con Dios, cuando en realidad Él está accesible en cualquier momento. Solo basta con una mente abierta y un corazón sincero. Esta práctica de mantener un diálogo continuo con Dios nos ayuda a ver el mundo de manera más espiritual y menos material. Cuando la oración se convierte en parte de nuestro día a día, desarrollamos una mayor sensibilidad para escuchar la voz de Dios en los pequeños detalles. Y, como en cualquier buena conversación, cuanto más escuchamos, más aprendemos. Por lo tanto, orar de manera continua es el secreto para una vida espiritual profunda. Y hablando de eso, ¿exhibir públicamente esta espiritualidad trae el mismo beneficio? Reflexionemos sobre el siguiente punto. Jesús criticaba severamente a aquellos que hacían de sus oraciones una exhibición pública. Veía esto como una forma de hipocresía, donde el enfoque no estaba en la conexión con Dios, sino en el aplauso de las personas alrededor. ¿Y cuántas veces, hoy en día, no vemos esa misma práctica? Las redes sociales y otros medios se han convertido en escenarios modernos para mostrar una falsa espiritualidad. El error de usar la oración para autopromocionarse es un desvío completo del propósito de la oración. Cuando el corazón está en busca de reconocimiento público, se pierde la verdadera conexión con Dios. Imagina la diferencia entre orar en un lugar silencioso, donde nadie te ve, y orar en público con la intención de ser admirado. Es como la diferencia entre un regalo dado en secreto y un regalo ofrecido frente a una multitud, donde el objetivo es ser elogiado. Jesús nos llama a buscar la oración en un lugar secreto, donde solo Dios esté presente. Esto no significa que orar en público sea incorrecto, pero la motivación detrás debe ser pura. Cuando oramos solo para ser vistos, cometemos el error de convertir la oración en un espectáculo. Por eso Jesús nos aconseja encontrar un lugar tranquilo y privado donde podamos orar con sinceridad. No se trata de impresionar a los demás, sino de tocar el corazón de Dios. La oración verdadera es aquella que se hace con la intención correcta, sin máscaras, sin buscar los reflectores. Y lo que Dios ve en secreto, Él lo recompensa abiertamente. Entonces, antes de hacer tu próxima oración, reflexiona sobre tu motivación. Y ahora que entendemos el peligro de la exhibición, cerremos este ciclo con una reflexión sobre cómo evitar dos grandes errores al orar. Ahora que conoces estos dos grandes errores al orar, es hora de poner este conocimiento en práctica. ¿Cuántas veces has orado sin prestar atención o buscando la aprobación de los demás? ¿Y qué te impide cambiar eso ahora mismo? Recuerda, la oración es una herramienta poderosa en las manos de quien sabe usarla correctamente. ¿Qué te parece comenzar hoy a orar de manera más sincera e intencional? Verás cómo tu vida espiritual se transforma. Entonces, dime,
¿Estás listo para este cambio? No dejes pasar esta oportunidad. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre cómo fortalecer tu vida de oración.